Capítulo 6. Precisa ayer, hoy y mañana. No conozco nada que moleste más a un escéptico honesto que las profecías cumplidas. Hay muy pocos cristianos que piensan en estudiar este tema. Dicen que las profecías son misteriosas y que a veces es difícil estar seguro de que se han cumplido. La Biblia no dice que la profecía sea un tema difícil que deba evitarse, sino que tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. 2 Pedro capítulo 1 verso 19. La profecía es la historia no cumplida, y la historia es la profecía cumplida. Cuando era niño, me enseñaron que todo lo que había más allá del río Mississippi era el gran desierto americano. Pero cuando la primera piqueta golpeó en la veta de Comstock y sacaron más de $100 millones en plata, la nación se dio cuenta de que no había ningún desierto. Y hoy esa parte del país, Nevada, Colorado, Utah y otros estados del oeste, es una de las más valiosas que poseemos. Piensa en las bulliciosas ciudades y los florecientes estados que han surgido entre las montañas. Lo mismo ocurre con muchas porciones de la Biblia, pero la gente nunca piensa en leerlas. Solo viven de unos pocos versículos y capítulos. La mayor parte de la Biblia fue escrita por profetas y sin embargo no se oye a menudo un sermón sobre profecía. Entre 500 y 600 profecías del Antiguo Testamento se han cumplido notable y literalmente, y 200 de ellas solo en lo que se refiere a Jesucristo. No le ocurrió nada a Jesucristo que no estuviera profetizado desde 1700 hasta 400 años antes de que naciera. Los profetas también hablaron de naciones y ciudades. Tome las 4 grandes ciudades que existían en los días en que se escribió el Antiguo Testamento, y encontrará que las profecías relativas a ellas se han cumplido al pie de la letra. Permítanme llamar su atención sobre algunos pasajes. Primero, con respecto a Babilonia. Sagrada Escritura. Y Babilonia, hermosura de los reinos, gloria del orgullo de los caldeos, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Nunca más será poblada ni habitada de generación en generación. No pondrá tienda allí el árabe, ni los pastores harán descansar allí sus rebaños, sino que allí descansarán los moradores del desierto, y sus casas estarán llenas de búhos. También habitarán allí los avestruces y allí brincarán las cabras peludas. En sus torres fortificadas aullarán las hienas y en sus lujosos palacios los chacales. Está próximo a llegar su tiempo y sus días no se prolongarán. Isaías capítulo 13 verso 19 a 22. Y otra vez. La palabra que el Señor habló acerca de Babilonia, la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías: anúncienlo entre las naciones y háganlo oír. Levanten estandarte, háganlo oír. No lo oculten, sino digan: ha sido tomada Babilonia, está avergonzado Bel, destrozado Merodac. Han sido avergonzadas sus imágenes, destrozados sus ídolos. Porque ha subido contra ella una nación del norte que hará de su tierra objeto de horror, y no habrá habitante en ella. Tanto hombres como animales habrán huido, se habrán ido. A causa del enojo del Señor, no será habitada, sino que estará desolada toda ella. Todo el que pase por Babilonia se quedará atónito y silbará a causa de todas sus heridas. ¿Cómo ha sido cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se ha convertido Babilonia en objeto de horror entre las naciones? Babilonia, te puse lazo y fuiste atrapada y tú no te diste cuenta. Has sido sorprendida y apresada porque te pusiste a provocar al Señor. Jeremías capítulo 50, verso 1 a 3, 13, 23 a 24. 100 años antes de que Nabucodonosor subiera al trono, los profetas de Dios predijeron cómo sería destruida Babilonia, y así fue. Los eruditos nos dicen que la ciudad se encontraba en medio de una gran llanura fructífera. Estaba rodeada por una muralla de 60 millas de circunferencia. Cada lado de la plaza tenía 20 puertas de bronce sólido, y en cada esquina había una torre fuerte, 10 pies más alta que el muro. La muralla tenía 87 pies de ancho y 350 de alto. Estas cifras nos dan una idea de la importancia de Babilonia,
aunque ahora no quedan más que ruinas que nos hablan de su antigua grandeza. Cuando Babilonia estaba en su gloria y era conocida como la reina de la tierra, los profetas predijeron que sería destruida. Esto se cumplió literalmente. Un amigo que atravesaba el valle del Éufrates intentó que su guía montara su tienda cerca de las ruinas, pero el guía no quiso quedarse allí. Ahora toma Nínive. Sagrada Escritura: echaré sobre ti inmundicias, te haré despreciable, y haré de ti un espectáculo. Y sucederá que todo el que te vea huirá de ti y dirá: asolada está Nínive. ¿Quién llorará por ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Nahum capítulo 3, versos 6 a 7. ¿Cómo vas a cubrir la ciudad? Te arrojaré inmundicia. ¿Cómo vas a echar inmundicia sobre la ciudad? Durante 25 años Nínive estuvo enterrada y una inmundicia abominable yacía sobre ella, pero ahora han desenterrado las ruinas y las han llevado a París y a Londres. Puedes ir al Museo Británico y gente de todo el mundo está allí mirando los artefactos de las ruinas de Nínive. Es tal y como los profetas profetizaron. Durante 200 años Nínive estuvo enterrada, pero ya no está enterrada. Entonces mira a Tiro. Sagrada Escritura: por tanto, así dice el Señor Dios, yo estoy contra ti, Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones como el mar hace subir sus olas. Y destruirán las murallas de Tiro y demolerán sus torres, barreré de ella sus escombros y la haré una roca desnuda. Será tendedero de redes en medio del mar, porque yo he hablado, declara el Señor Dios, y ella será despojo para las naciones. Ezequiel capítulo 26, verso 3 a 5. Charles Coffin, que fue corresponsal del Boston Journal durante la Guerra Civil, viajó por el mundo en 1868, una vez terminada la guerra. Una noche llegó al lugar de la antigua Tiro, y dijo que el sol se estaba poniendo, e hizo que su guía montara su tienda justo al lado de las ruinas, donde las rocas estaban desnudas. Coffin sacó su Biblia y leyó donde dice: será un lugar para tender las redes. Dijo que los pescadores habían terminado de pescar y estaban tendiendo sus redes en las rocas de Tiro, precisamente como se había profetizado cientos y cientos de años antes. Recuerden cuando profetizaron contra estas grandes ciudades, las ciudades eran como Londres, París y Nueva York en su gloria, pero su gloria ha desaparecido. Ahora tome la profecía con respecto a Jerusalén. Sagrada Escritura: cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz. Pero ahora está oculto a tus ojos. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes. Lucas capítulo 19, verso 41 a 43. ¿No hizo esto Tito? ¿No hizo eso mismo el emperador romano? También sucedió como dijo Jesús a continuación: te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Lucas capítulo 19, verso 44. He leído de 2 rabinos que subieron a Jerusalén y vieron una zorra jugando en la pared. Un rabino se puso a llorar al ver la desolación de Sión. El otro rabino sonrió y lo reprendió, diciendo que esto era una prueba de que la palabra de Dios era verdadera, y que esta era una de las profecías que se cumplirían, porque el monte Sión está asolado, las zorras merodean en él. Lamentaciones capítulo 5, verso 18. También se dijo que Jerusalén sería como un campo arado. Miqueas capítulo 3, verso 12. Esta profecía también se ha cumplido. La ciudad moderna está tan restringida que fuera de las murallas donde estaba parte de la ciudad antigua, se ha utilizado el arado. Ahora tomemos las profecías relativas a Egipto. Será el más humilde de los reinos y jamás se levantará sobre las naciones. Los empequeñeceré para que no dominen a las naciones. Ezequiel capítulo 29, verso 15. Egipto estaba en su gloria cuando se profetizó esto. Era un imperio grande y poderoso, pero desde entonces ha perdido su gloria. Ahora mire las profecías relacionadas con el pueblo judío.
La profecía de Balaam con respecto a los judíos ya se ha cumplido en gran medida. Este es un pueblo que mora aparte, y que no será contado entre las naciones. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob o numerar la cuarta parte de Israel? Números capítulo 23, verso 9 a 10. Mucha gente no quería que los judíos fueran contados entre las naciones. Sin embargo, hay algo en el aspecto y las costumbres de este pueblo que Dios sigue perpetuando, y son testigos en todas las tierras de la verdad de la Biblia. La raza judía ha permanecido todos estos siglos separada y distinta de las demás naciones. En América hay toda clase de nacionalidades, pero el judío es tan judío como lo era cuando llegó aquí hace 100 años. Vean cómo la raza ha sido perseguida, y sin embargo los judíos no pueden ser reprimidos. Egipto, Edom, Asiria, Babilonia, Persia, Roma, y todas las naciones principales de la tierra han tratado de aplastar a los judíos. Federico el Grande dijo: no los toquen, porque nadie lo ha hecho y ha prosperado. Sagrada Escritura. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, verso 1 a 3. Sagrada Escritura. El pueblo es el mismo ahora que en los días del faraón cuando intentó destruir a todos los hijos varones. Éxodo capítulo 1, verso 15 a 22. La profecía se ha cumplido. Dios ha hecho que la nación sea numerosa y esté unida. Se acerca el momento en que Dios restablecerá a los judíos. Sagrada Escritura, porque por muchos días los israelitas quedarán sin rey y sin príncipe, sin sacrificio y sin pilar sagrado, sin efod y sin ídolos domésticos. Oseas capítulo 3, verso 4. No están sin rey, sin nación y sin sacrificio. No están dispersos entre las naciones de la tierra, un pueblo separado y distinto. Y no se inclinan ante los ídolos. Crucificaron a su último rey y nunca tendrán otro hasta que lo restauren. Era Jesucristo, como está inscrito en su cruz, el Rey de los judíos. Sagrada Escritura. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Juan capítulo 19, verso 19. Hay muchas otras profecías en la Biblia. Vemos cómo se profetizó que Elí iba a sufrir. 1 Samuel capítulo 2, verso 27 a 36. Era el propio sumo sacerdote de Dios y la única cosa en su contra era que no obedecía la palabra de Dios con fidelidad y diligencia. Era como mucha gente hoy en día. Era uno de esos ancianos bonachones que no quieren incomodar a la gente diciendo cosas desagradables, así que dejó que sus 2 hijos siguieran en el pecado y no los refrenó. Era igual que algunos pastores. Oh, que todo pastor diga la verdad, aunque se precie de estar en desgracia con su pueblo. Todo fue bien durante 20 años, pero entonces se cumplió la profecía. El arca de Dios fue tomada, y el ejército de Israel fue derrotado por los filisteos. Ofni y Finis, los 2 hijos del anciano Elí, fueron asesinados y cuando el anciano se enteró, se echó atrás en su silla, se rompió el cuello y murió. Así sucedió con el rey Acab, que siguió el consejo pecaminoso de Jezabel. Nabot no quiso venderle ese pedazo de tierra, así que lo sacaron del camino. 3 años después, los perros lamieron la sangre de Acab de su carro en el mismo lugar donde la sangre de Nabot había sido derramada de forma asesina. 1 Reyes capítulo 21 verso 19, capítulo 22 verso 34 a 38. Capítulo 7. Dales la palabra de Dios. He aquí un consejo para los jóvenes que tienen sus ojos puestos en el ministerio. Si siguen mi consejo, no harán sus sermones a partir de textos al azar, sino que predicarán directamente a través de un libro de la Biblia. Creo que lo que este país necesita es la palabra de Dios. No hay ningún libro que atraiga a la gente como la Biblia. Uno de los profesores de una universidad de Chicago dio varias conferencias sobre el libro de Job,
y no había un edificio lo suficientemente grande para albergar a la gente. Si la Biblia tiene la oportunidad de hablar por sí misma, interesará a la gente. Estoy harto de los ensayos acerca de la moral. Se necesitaría 1 tonelada de ellos para convertir a un niño de 5 años. Un hombre hablaba una vez de cierta iglesia y dijo que le gustaba porque el predicador nunca hablaba de política ni de religión, sino que se limitaba a leer bonitos ensayos. Hay que dar a la gente la palabra de Dios. Algunos hombres solo usan la Biblia como un libro para buscar textos. Consiguen un texto y se van. Empiezan leyendo un versículo o 2 de la Biblia, y luego empiezan a hablar de sus propios temas y nunca llegan a predicar lo que dice la palabra de Dios. Hablan de astronomía y geología, añaden algunas noticias o entretenimiento y el próximo domingo siguen de la misma manera, y luego se preguntan por qué es que la gente no lee sus Biblias. Solía pensar que Charles Spurgeon era uno de los mejores predicadores que he conocido, pero preferiría oírle explicar las Escrituras que escuchar todos sus sermones. ¿Por qué el Dr. John Hall ha tenido su congregación tanto tiempo? Abre su Biblia y la explica. ¿Cómo es que Andrew Bonar mantuvo su audiencia en Glasgow? Tenía una voz débil y la gente apenas podía oírle, pero 1.300 personas entraban en su iglesia 2 veces cada sábado. Muchos de ellos tomaban notas y se iban a casa y enviaban sus sermones a todo el mundo. El Dr. Bonar tenía la costumbre de guiar a su congregación a través del estudio de la Biblia, libro por libro. No había una parte de la Biblia en la que no pudiera encontrar a Cristo. Prediqué 5 meses en Glasgow y no había un barrio o distrito en la ciudad en el que no encontrara la influencia de ese hombre. Yo estaba en Londres en 1884 y un respetado abogado había venido de Edimburgo. Dijo que había ido a Glasgow unas semanas antes para pasar un domingo allí, y que tuvo la suerte de escuchar a Andrew Bonar. Dijo que casualmente estaba allí el domingo en que el Dr. Bonar llegó a esa parte de la epístola de Gálatas en la que se dice que Pablo subió a Jerusalén para ver a Pedro. Sagrada Escritura. Entonces 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro, y estuve con él 15 días. Gálatas capítulo 1 verso 18. El Dr. Bonar dejó entonces volar su imaginación según me dijo el abogado. Bonar dijo que podía imaginar que Pedro y Pablo habían estado muy ocupados un día y estaban cansados y de repente Pedro se dirigió a Pablo y le dijo, «Pablo, ¿no te gustaría dar un pequeño paseo?» Y Pablo dijo que sí. Así que bajaron por las calles de Jerusalén sobre el arroyo Cedrón y de repente Pedro se detuvo y dijo, «Mira Pablo, este es el mismo lugar donde Jesús contendió, y donde sufrió y sudó grandes gotas de sangre. Este es el lugar donde Juan y Santiago se durmieron, allí mismo. Y aquí es el mismo lugar donde yo me dormí. No creo que lo hubiera negado si no me hubiera dormido, pero estaba vencido. Recuerdo que lo último que le oí decir antes de dormirme fue, «Padre, que pase de mí esta copa si es tu voluntad». Y cuando me desperté, un ángel estaba allí mismo donde tú estás hablando con él, y vi que grandes gotas de sangre salían de sus poros y resbalaban por sus mejillas. No pasó mucho tiempo antes de que Judas viniera a traicionarle. Le oí decir a Judas muy amablemente, «Traicionas al maestro con un beso». Y entonces le ataron y le llevaron. Aquella noche, cuando le juzgaron, le negué. Al día siguiente, Pedro se dirigió de nuevo a Pablo y le dijo, «¿No te gustaría dar otro paseo hoy?» Pablo dijo que sí. Ese día fueron al Calvario y cuando llegaron a la colina, Pedro dijo, «Aquí, Pablo, este es el mismo lugar donde Jesús murió por ti y por mí. ¿Ves ese agujero de ahí? Ahí es donde estuvo su cruz. El ladrón creyente estaba colgado allí y el ladrón incrédulo allá en el otro lado. María Magdalena y María, su madre, estaban allí, y yo me quedé a las afueras de la multitud. La noche anterior, cuando lo negué, él me miró con tanto amor que me rompió el corazón, y no pude soportar acercarme lo suficiente para verlo. Esa fue la hora más oscura de mi vida. Esperaba que Dios intercediera y lo sacara de la cruz. Seguí escuchando y pensé que oiría su voz.
Andrew Bonar imaginó toda la escena, cómo le clavaron la lanza en el costado y le pusieron la corona de espinas en la frente, y todo lo demás que ocurrió. Bonar continuó diciendo que al día siguiente Pedro se dirigió de nuevo a Pablo y le preguntó si quería dar otro paseo. De nuevo, Pablo dijo que sí. Una vez más, pasaron por las calles de Jerusalén, sobre el arroyo Cedrón, sobre el monte de los Olivos hasta Betfagé y sobre la colina cerca de Betania. De pronto Pedro se detuvo y dijo: «Aquí, Pablo, es el último lugar donde lo vi». Nunca oí a Jesús hablar tan dulcemente como lo hizo aquel día. Fue aquí mismo donde nos dio su último mensaje, y de repente me di cuenta de que sus pies no tocaban el suelo. Se levantó y subió. De repente, vino una nube y lo recibió fuera de nuestra vista. Me quedé mirando al cielo, esperando poder verle de nuevo y oírle hablar. Y dos hombres vestidos de blanco bajaron a nuestro lado y se pararon allí y dijeron: «Varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir al cielo». Hechos capítulo 1 verso 11. Amigos míos, quiero hacerles esta pregunta: ¿creen que ese cuadro está sobredimensionado? ¿Creen que Pedro tuvo a Pablo como invitado y no lo llevó a Getsemaní, no lo llevó al Calvario y al Monte de los Olivos? Yo mismo pasé 8 días en Jerusalén, y todas las mañanas quería bajar al huerto donde mi Señor sudó grandes gotas de sangre. Cada día subía al Monte de los Olivos y miraba el cielo azul donde Jesús se dirigía a su Padre. No me cabe duda de que Pedro llevó a Pablo a esos 3 paseos. Si hubiera habido un hombre que pudiera haberme llevado al mismo lugar donde el Maestro sudó esas grandes gotas de sangre, ¿crees que no le habría pedido que me llevara allí? Si él hubiera podido decirme dónde estaba el lugar donde los pies de mi Maestro tocaron por última vez esta tierra maldita por el pecado y fueron arrebatados, ¿creen que no le habría pedido que me lo mostrara? Sé que hay una clase de personas que dicen que ese tipo de predicación práctica no servirá en este país. La gente quiere algo grandioso. Bueno, no hay duda de que hay algunos que quieren oír sermones grandiosos y floridos, pero los olvidan en 24 horas. Es bueno que un pastor tenga la reputación de alimentar a su gente. Un hombre hizo una vez una abeja artificial que era tan parecida a una abeja real que desafió a otro hombre a distinguirla. Zumbaba igual que la abeja viva, y tenía el mismo aspecto. El otro hombre dijo: «Ponga una abeja artificial y una abeja real ahí abajo y le diré la diferencia rápidamente». Entonces puso una gota de miel en el suelo y la abeja viva fue a por la miel. Así es con nosotros. Hay mucha gente que profesa ser cristiana, pero son artificiales y no saben cuándo les das miel. Las verdaderas abejas van por la miel siempre. La gente puede llevarse bien sin sus teorías y opiniones. Así dice el Señor, eso es lo que necesitamos. Dales la palabra de Dios. Capítulo 8. Toma el tiempo y estudia. La mera lectura de la Biblia no es lo que Dios quiere. Una y otra vez se nos exhorta a escudriñar. Sagrada Escritura. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos capítulo 17, verso 11. Sagrada Escritura. Y leyeron en el libro de la ley de Dios interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Nehemías capítulo 8, verso 8. Debemos estudiar la Biblia a fondo y cazar en ella, por así decirlo, alguna gran verdad. Si un amigo me viera buscando en un edificio y se acercara y me dijera: «Moody, ¿qué estás buscando? ¿Has perdido algo?», y yo respondiera: «No, no he perdido nada. No estoy buscando nada en particular», supongo que me dejaría en paz y me consideraría muy tonto. Pero si dijera: «Sí, he perdido $1», entonces podría esperar que me ayudara a encontrarlo. Lean la Biblia, amigos míos, como si estuvieran buscando algo de valor. Es mucho mejor tomar un solo capítulo y dedicarle una semana que leer la Biblia al azar durante una semana. Sagrada Escritura.
Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento, si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Proverbios capítulo 2, verso 1 a 5. Hubo un tiempo en que solía leer un cierto número de capítulos al día, y si no llegaba a la cantidad habitual, pensaba que me estaba enfriando y reincidiendo. Pero si un hombre me preguntaba 2 horas después qué había leído, no podía decírselo, lo había olvidado casi todo. Cuando era niño, una cosa que solía hacer era labrar surcos en una granja de maíz. Pero lo hacía tan mal para procurar abarcar más terreno, que por la noche tenía que clavar un palo en la tierra, para saber a la mañana siguiente dónde lo había dejado. Eso era algo parecido a leer un determinado número de capítulos cada día. Leía para cumplir mis requisitos y no para acercarme a Dios. Un hombre dirá: «Esposa, ¿he leído ese capítulo?» «Bueno», dice ella, «no me acuerdo». Ninguno de los dos se acuerda, y entonces él puede leer el mismo capítulo una y otra vez, y a eso le llaman estudiar la Biblia. No creo que haya un libro en el mundo que descuidemos tanto como la Biblia. Así son muchos estudios bíblicos en grupo hoy en día. Hombres y mujeres se sientan alrededor y leen un pequeño libro y luego dicen: «¿Qué piensas?». Luego le preguntan a la siguiente persona: «¿Qué piensas?». Al final se sabe lo que todos piensan, pero nadie sabe lo que dice Dios. Demasiado a menudo empezamos y terminamos con nuestras opiniones en lugar de la palabra de Dios. Ahora, cuando leas la Biblia en el culto familiar o en tus devocionales privados, busca los pasajes adecuados. ¿Qué pensarías de un pastor que subiera al púlpito el domingo y abriera la Biblia al azar y comenzara a leer? Sin embargo, esto es lo que hacen la mayoría en los devocionales familiares. Es como si entraran en una farmacia y se tragaran la primera medicina que vieran. Los niños se interesarían más en las oraciones familiares si el padre se tomara el tiempo de buscar algún pasaje que se adapte a una necesidad específica. Por ejemplo, si algún miembro de la familia está a punto de viajar, lea el Salmo 121. En tiempos de problemas, lea el Salmo 91. Cuando ocurrió el terrible accidente del Spree mientras cruzábamos el Atlántico en noviembre de 1892, y cuando nadie a bordo del barco esperaba vivir para ver la luz del sol otro día, celebramos una reunión de oración, en la que leí el Salmo capítulo 107, verso 23 a 31. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas, han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. Pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades, sus almas se consumían por el mal. Temblaban y se tambaleaban como ebrios y toda su pericia desapareció. En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en suave brisa y las olas del mar se calmaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado, y Él los guió al puerto anhelado. Que den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Una señora se me acercó después y me acusó de haber inventado ese pasaje para la ocasión. No sabía que estaba en la Biblia. Tenemos que conocer la Biblia y utilizarla. Hay algunas preguntas que nos ayudarán a sacar algo bueno de cada versículo y pasaje de la Escritura. Pueden utilizarse en el culto familiar, en el estudio de la lección de la escuela dominical, en la reunión de oración o en la lectura privada. Sería bueno que las preguntas como estas estuvieran escritas en el frente de cada Biblia. ¿De qué personas he leído y qué he aprendido sobre ellas? ¿Sobre qué lugares he leído y qué he aprendido sobre ellos? Si el lugar no se menciona, ¿puedo averiguar dónde está? Conozco su posición en el mapa. ¿Se refiere el pasaje a alguna época concreta de la historia de los hijos de Israel o a algún personaje destacado? ¿Puedo decir de memoria lo que acabo de leer?
¿Hay algún pasaje o texto paralelo que arroje luz sobre este pasaje? ¿He leído algo sobre Dios Padre, o sobre Jesucristo, o sobre el Espíritu Santo? ¿Qué he leído sobre mí mismo, sobre la naturaleza pecadora del hombre, o sobre la nueva naturaleza espiritual? ¿Hay algún deber que deba observar? ¿Algún ejemplo a seguir? ¿Alguna promesa a la que aferrarme? ¿Alguna exhortación para guiarme? ¿Alguna oración que pueda orar? ¿De qué manera esta escritura es útil para la doctrina, para la reprensión, para la corrección y para la instrucción en la justicia? ¿Contiene el pasaje de la escritura el Evangelio? ¿Hay algún versículo principal del capítulo o pasaje? ¿Puedo repetirlo de memoria? Capítulo 9. Aprende y usa la Biblia. Alguien ha dicho que hay 4 cosas necesarias en el estudio de la Biblia: admitir, someterse, comprometerse y transmitir. Primero, admitir su verdad. Segundo, someterse a sus enseñanzas. Tercero, memorizarla. Cuarto, transmitirla. Si la vida cristiana es algo bueno para ti, transmítelo a otra persona. Quiero decirte cómo yo estudio la Biblia. Todos los hombres no pueden luchar con la armadura de Saúl, y quizás tú no puedas seguir mis métodos. Sin embargo, tal vez pueda lanzar algunas sugerencias que te ayuden. Spurgeon solía preparar su sermón del domingo por la mañana el sábado por la noche. Si yo intentara eso, fracasaría. Cuanto más rápido aprendas a alimentarte, mejor. Me da pena en el fondo de mi corazón cualquier hombre o mujer que haya estado asistiendo a alguna iglesia o capilla durante 5, 10 o 20 años y que aún no haya aprendido a alimentarse espiritualmente. Confían en el pastor o en el maestro de la escuela dominical, pero no se alimentan de la palabra de Dios. Ustedes saben que siempre se considera un gran acontecimiento en la familia cuando un niño puede alimentarse por sí mismo. Un niño puede estar sentado en una silla alta y al principio, tal vez usa la cuchara al revés, pero pronto la usa de la manera correcta y la madre o la hermana aplaude y dice: «Mira. El bebé se alimenta solo». Pues bien, lo que necesitamos como cristianos es ser capaces de alimentarnos a nosotros mismos. Hay muchos que se sienten indefensos y débiles, con la boca abierta, hambrientos de cosas espirituales, y el pastor tiene que tratar de alimentarlos, mientras que la Biblia es un festín preparado del que nunca comen por su cuenta. Tampoco todos los pastores alimentan mucho a la gente, por lo que debemos asegurarnos de alimentarnos cada día. Hay muchos que han sido cristianos durante 20 años que todavía confían en ser alimentados solo en la iglesia. Si tienen un pastor que los alimenta, pueden arreglárselas, pero si tienen un pastor que da solo sermones propios en lugar de mensajes de parte de Dios, no son alimentados en absoluto. Esta es una manera de saber si eres un verdadero hijo de Dios, si amas y te alimentas de la palabra de Dios por ti mismo. Si sales a tu jardín y tiras un poco de serrín, los pájaros no se darán cuenta, pero si tiras unas migajas, pronto las barrerán y las recogerán. De la misma manera, el verdadero hijo de Dios puede distinguir la diferencia entre el aserrín espiritual y el pan. ¿Estás siendo cambiado por la palabra de Dios o solo estás asistiendo a un servicio de la iglesia? Muchos de los llamados cristianos están viviendo del aserrín del mundo en lugar de ser alimentados por el pan que baja del cielo. Nada puede satisfacer los anhelos del alma sino la palabra del Dios vivo. Sagrada Escritura, cuando se presentaban tus palabras yo las comía, tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Jeremías capítulo 15, verso 16. La mejor ley para el estudio de la Biblia es la ley de la perseverancia. El salmista dice: «Me apego a tus testimonios, Señor, no me avergüences». Salmo capítulo 119, verso 31. La diligencia y la disciplina en el estudio de la palabra permitirán que ésta crezca por dentro y se manifieste por fuera. Algunas personas son como los trenes expresos, pasan tan rápido que no ven nada. Conocí a un abogado en Chicago que me dijo que había pasado 2 años estudiando un tema. Intentaba anular un testamento.
Se dedicó a leer todo lo que pudo sobre testamentos. Luego fue al tribunal y habló durante 2 días sobre ese testamento. No podía hablar de nada más que de testamentos. Ese es el camino con la Biblia, estudiarla y estudiarla, un tema a la vez hasta que te llenes de ella. Lee la Biblia misma, no gastes todo tu tiempo en comentarios y ayudas. Si un hombre pasara todo su tiempo leyendo sobre los componentes químicos del pan y la leche, pronto se moriría de hambre. Los libros devocionales también pueden ser útiles, pero no pienses que un libro devocional puede reemplazar tu tiempo en la palabra de Dios. Hay 3 libros que creo que todo cristiano debería tener. El primero, por supuesto, es la Biblia. Creo que hay que tener una buena Biblia con una buena letra, sencilla. No me gustan mucho esas pequeñas Biblias que tienes que sostener debajo de tu nariz para poder leer la letra, y si la iglesia está un poco oscura, no puedes leer nada, sino que se convierte en un mero revoltijo de palabras. Sí, pero alguien dirá que no se puede llevar una Biblia grande en el bolsillo. Muy bien, entonces llévenla bajo el brazo, y si tienen que caminar 5 millas estarán predicando un sermón de 5 millas. Conozco a un hombre que se convenció solo por ver a otro hombre que llevaba su Biblia bajo el brazo. Tú no te avergüenzas de llevar otros libros, así que, ¿por qué ibas a avergonzarte de que te vean llevando una Biblia? Si consigues una buena Biblia, es probable que la cuides mejor. Supongamos que pagas $50 por una buena Biblia. Cuanto más crezcas, más preciosa será para ti. Asegúrate de no adquirir una tan buena que tengas miedo de marcarla. No me gustan las Biblias con bordes dorados que parecen no haber sido usadas nunca. Luego, te aconsejo que consigas una concordancia. Yo fui cristiano unos 5 años antes de oír hablar de una concordancia. Cuando estaba recién salvado, H-A-B-L-E con acento, no sabía mucho sobre la Biblia, pero traté de defender la Biblia y el cristianismo. Él citó la Biblia incorrectamente y le dije que lo que decía no estaba en la Biblia. Estuve buscando durante días y días. Si hubiera tenido una concordancia lo habría encontrado enseguida. Es bueno que los pastores, de vez en cuando, le hablen a la gente de un buen libro. Cualquier persona puede encontrar cualquier porción o cualquier versículo en la Biblia con solo recurrir a una concordancia. En tercer lugar, consigue una Biblia temática. Estos 3 libros te ayudarán a estudiar la palabra de Dios con provecho. Si no los tienes, consíguelos de inmediato. Todo cristiano debe tenerlos. Estos libros son buenos para estudiar y ayudar a aprender, pero creo que los profesores no deberían basarse en ellos en una clase. Deberían usar la Biblia y toda ella. Los maestros de la escuela dominical están cometiendo un gran error si no llevan toda la Biblia a sus clases de escuela dominical. No me importa lo jóvenes que sean los niños, que entiendan que es un solo libro, que no hay 2 libros. El Antiguo Testamento y el Nuevo son uno solo. Que no piensen que el Antiguo Testamento no llega a nosotros con la misma autoridad que el Nuevo. Es una gran cosa que un niño o niña sepa manejar la Biblia. ¿Para qué sirve un ejército si los soldados no saben manejar sus armas? Hablo muy fuertemente de esto porque conozco algunas escuelas dominicales que no tienen una sola Biblia en ellas. Tienen libros de preguntas. Hay preguntas de la Biblia y las respuestas se dan a continuación para que no sea necesario estudiar la lección. Son cosas espléndidas para que los maestros perezosos lleven a sus clases. He visto a un profesor de la escuela dominical hacer a un estudiante preguntas que eran algo así. Juan, ¿quién fue el primer hombre? Matusalén. No, no lo creo. Déjame ver. No. No es Matusalén. ¿Puedes adivinar de nuevo? Elías. No. Adán. Así es, hijo mío. Debes haber estudiado mucho tu lección. Ahora, me gustaría saber qué va a hacer un muchacho con esa clase de maestro o con esa clase de enseñanza. Esa clase de enseñanza no vale nada y no trae ningún resultado. No condeno las ayudas.
Creo que hay que aprovechar toda la luz que se pueda obtener. Lo que quiero que hagan cuando vengan a sus clases es que vengan preparados para explicar la lección sin el uso de una concordancia. Traigan la palabra de Dios con ustedes, traigan el libro antiguo. A veces encontrarán familias en las que hay una Biblia familiar, pero la madre tiene tanto miedo de que los niños la rompan que la guarda en la habitación de invitados, y de vez en cuando se permite a los niños mirarla. Lo que más les interesa es el registro familiar. ¿Cuándo nació Juan? ¿Cuándo se casaron el padre y la madre, etcétera? Cuando llegué a Boston desde el campo, fui a una clase de Biblia en la que había algunos estudiantes de Harvard. Me dieron una Biblia y me dijeron que la lección estaba en Juan. Busqué Juan por todo el Antiguo Testamento, pero no pude encontrarlo. Vi que los compañeros se miraban entre sí diciendo, «Ah, un chico nuevo del campo». Ya sabes que ese es el momento en que no quieres que te consideren ignorante. El profesor vio mi vergüenza y me entregó su Biblia, y yo puse mi pulgar en el lugar y me sujeté. No perdí mi lugar. Dije entonces que si alguna vez salía de ese apuro, no me volverían a pillar allí. ¿Por qué hay tantos jóvenes de 18 a 20 años que no pueden entrar en una clase de Biblia? Porque no quieren mostrar su ignorancia. Muchos de nuestros jóvenes aprenden a jugar en la iglesia, pero no a orar. Se les enseña a ser felices, pero no a ser santos. No hay lugar en el mundo que sea tan fascinante como una clase de Biblia en vivo. Creo que nosotros tenemos la culpa de que los niños hayan sido educados en la escuela dominical, con bonitas lecciones pero sin conocer la Biblia. El resultado es que los niños crecen sabiendo lo que se les dice, pero sin saber lo que dice la Biblia. No saben dónde está Mateo, no saben dónde está la epístola a los Efesios, no saben dónde encontrar Hebreos o cualquiera otro de los diferentes libros de la Biblia. Hay que enseñarles a manejar toda la Biblia, y eso lo pueden hacer los maestros de la escuela dominical llevando la Biblia a la clase y yendo directamente a ella. Ahora se puede conseguir una Biblia en este país por casi una canción. Las escuelas dominicales no son tan pobres como para no poder conseguir Biblias. Los boletines de la escuela dominical están bien en su lugar como ayuda para el estudio de la lección, pero si van a retirar las Biblias de nuestras escuelas dominicales, creo que será mejor que los retiremos a ellos y nos quedemos con las Biblias. 3. En esta era tecnológica, hay muchos medios electrónicos para acceder a estos recursos y estudiar la Biblia. Una buena manera es con un programa de software libre como eSword, www.e-sword.net. Capítulo 10. Método del telescopio. Hay dos maneras opuestas de estudiar la Biblia. Una de ellas es estudiarla con un telescopio, haciendo un gran barrido de todo el libro y tratando de encontrar el plan de Dios en él. La otra forma es estudiarla con un microscopio tomando un versículo a la vez, diseccionándolo y analizándolo. Por ejemplo, el Génesis es la semilla de toda la Biblia, nos habla de la vida, la muerte y la resurrección. Implica a todo el resto de la Biblia. Esta es una manera de mirar la Biblia con un telescopio, viendo todo el bosque de una vez. Un inglés me dijo una vez, «Señor Moody, ¿se ha dado cuenta de que el libro de Job es la clave de toda la Biblia? Si usted entiende a Job, entenderá toda la Biblia». No, dije. ¿Por qué dice eso? Job es la clave de toda la Biblia. ¿Cómo lo dice? Dijo, divido a Job en 7 secciones. La primera sección es un hombre perfecto no probado. Eso es lo que Dios dijo de Job, eso es Adán en el Edén. Era perfecto cuando Dios lo puso allí. La segunda sección es probado por la adversidad. Job cayó como cayó Adán en el Edén. La tercera sección es la sabiduría del mundo. El mundo trató de restaurar a Job. Los 3 sabios Elifaz, Bildad y Zofar vinieron a ayudarlo. Esa fue la sabiduría del mundo centrada en esos 3 hombres. No se puede encontrar en ningún lugar, en ninguna parte del mundo, un lenguaje tan elocuente ni una sabiduría tan grande como la que desplegaron esos 3 hombres, pero ellos no sabían nada de la gracia y, por lo tanto, no podían ayudar a Job.
Eso es justo lo que los hombres intentan hacer, y el resultado es que fracasan. La sabiduría del hombre nunca hizo al hombre mejor. Estos 3 hombres no ayudaron a Job, lo hicieron más infeliz. Sagrada Escritura. He oído muchas cosas como estas, consoladores molestos son todos ustedes. Job capítulo 16, verso 2. El inglés continuó explicándome las 7 partes de Job. En el cuarto lugar, dijo, entra el árbitro o juez que es Cristo. En el quinto lugar Dios habla, y en el sexto Job aprende su lección. Y entonces Job cae de bruces en el vertedero. La séptima sección es esta, que Dios lo restaura. Gracias a Dios es así con nosotros y nuestro último estado es mejor que el primero. Sagrada Escritura, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Job capítulo 42, verso 5 a 6. Sagrada Escritura, el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros, y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo además 7 hijos y 3 hijas. Job capítulo 42, verso 12 a 13. Un amigo mío me dijo, mira Moody. Dios le dio a Job el doble de todo. Dios se había llevado a los hijos de Job al cielo, y le dio a Job 10 más. Así que Job tenía 10 hijos en el cielo y 10 en la tierra, una familia de buen tamaño. Así que cuando nuestros hijos nos son arrebatados, no están perdidos para nosotros, sino que simplemente se han ido antes que nosotros. Ahora, vamos a tomar ese enfoque telescópico a través de los 4 evangelios, comenzando con Mateo. Los hombres a veces me dicen cuando voy a una ciudad, asegúrate de incluir a tal hombre en tu comité, porque no tiene nada que hacer y tendrá mucho tiempo. Yo digo, no, gracias. No quiero a ningún hombre que no tenga nada que hacer. Cristo encontró a Mateo sentado en la recepción de la aduana. El Señor tomó a alguien que encontró en el trabajo y siguió trabajando. No sabemos mucho de lo que hizo salvo que escribió este evangelio, pero, ¿qué libro? No sabemos de dónde vino Mateo ni a dónde fue. Su antiguo nombre, Leví, desapareció con su antigua vida. Mateo escribe sobre el Mesías de los judíos y el Salvador del mundo. Su evangelio contiene el mejor relato de la vida de Cristo. Observa que es el último mensaje de Dios a la nación judía. Mateo no habla de la ascensión de Cristo, sino que lo deja en la tierra. Marcos habla de su resurrección y ascensión. Lucas da su resurrección, ascensión y la promesa de un consolador. Juan va un paso más allá y dice que Jesús va a volver. Hay más citas del Antiguo Testamento en Mateo que en cualquiera de los otros evangelios. Creo que hay unas 100. Mateo trataba de convencer a los judíos de que Jesús era el hijo de David, el rey legítimo. Habló mucho del reino, de sus misterios, del ejemplo del reino, de la curación de los enfermos, de los principios del reino expuestos en el Sermón de la Montaña y del rechazo del rey. Cuando alguien toma un reino, establece los principios sobre los que va a gobernar. Ahora, permítanme llamar su atención sobre 5 grandes sermones en el Evangelio de Mateo. En ellos tienen un buen barrido de todo el libro. 1. El Sermón de la Montaña. Vean cuántas cosas que yacen a su alrededor introduce en su sermón: sal, luz, vela, abrigo, lluvia, armario, polilla, óxido, ladrones, ojo, aves, lirios, hierba, perros, pan, pescado, puerta, uvas, espinas, higos, cardos, roca y más. Alguien al viajar por Israel dijo que no creía que hubiera una sola cosa allí que Cristo no utilizara como ilustración. Muchas personas en estos días tienen miedo de usar cosas comunes, pero ¿no crees que es mejor usar cosas que la gente pueda entender que hablar de manera que la gente no pueda entenderte? Ahora, una mujer puede entender fácilmente una vela, y un hombre puede entender fácilmente una roca, especialmente en un país rocoso como Israel. Cristo usó cosas comunes como ilustraciones y habló de manera que todos pudieran entenderlo.
Cristo no tenía un reportero que lo acompañara para escribir e imprimir sus sermones, y sin embargo la gente los recordaba. No te preocupes por las frases rebuscadas y las palabras elegantes, sino presta atención a que tus sermones sean claros para que se queden grabados. Utiliza una carnada que le guste a tus oyentes. Algunos predicadores pasan más tiempo tratando de hacer buenos esquemas que buscando a Dios. La ley fue dada en una montaña, y aquí Cristo establece sus principios en una montaña. La ley de Moisés se aplica a los actos externos, pero este sermón se aplica a la vida interior. Como el sol es más brillante que una vela, así el sermón del monte es más brillante que la ley de Moisés. Nos dice qué clase de cristianos debemos ser: luces en el mundo y sal de la tierra, silenciosos en nuestras acciones, pero grandes en su efecto. Les digo, se puede encontrar 13 veces en este sermón. 2. El segundo gran sermón de Jesús en Mateo fue pronunciado a los 12 discípulos en el capítulo 10. En este sermón se encuentran dichos sencillos que se citan a menudo como: sacudan el polvo de sus pies contra ellos y de gracia recibieron, den de gracia. 3. El tercero es el sermón al aire libre, que se encuentra en Mateo capítulo 13. Este sermón contiene 9 parábolas. Es como un collar de perlas. ¿Quieres el mejor tipo de predicación en la calle? Tienes que exponer lo que dices de forma brillante y nítida si esperas que la gente te escuche. Tienes que aprender a pensar en tus pies. Había un joven predicando en las calles de Londres cuando un infiel se acercó y dijo: el hombre que inventó las luces de gas hizo más por el mundo que Jesucristo. El joven no pudo contestarle y la multitud se rió de él. Pero otro hombre se levantó y dijo: por supuesto que el hombre tiene derecho a su opinión y supongo que si se estuviera muriendo mandaría llamar al instalador de gas, pero yo creo que mandaría llamar a un pastor y le haría leer el capítulo 14 de Juan, y con esto le volvió el ánimo al joven predicador. 4. El sermón de los ayes es el cuarto gran sermón de Jesús en Mateo, y se encuentra en el capítulo 23. Es el último llamamiento de Cristo a la nación judía. Compara estos 8 ayes con las 9 bienaventuranzas que se encuentran en Mateo capítulo 5 en 3:12. El final de este sermón sobre los ayes es la expresión más desgarradora de todo el ministerio de Cristo. Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta. Mateo capítulo 23, verso 38. Hasta ese momento había sido la casa de mi padre, o mi casa, pero ahora es la casa de ustedes. No pasó mucho tiempo hasta que llegó el líder romano, Tito, y arrasó con el templo. Abraham nunca amó a Isaac más de lo que Jesús amó a la nación judía. Fue duro para Abraham renunciar a Isaac, pero más duro para el Hijo de Dios renunciar a Jerusalén. 5. El quinto gran sermón de Jesús en Mateo fue predicado a sus discípulos. Puedes leerlo en el capítulo 24 de Mateo. Qué poco le entendieron. Cuando el corazón de Jesús se rompía de dolor, sus discípulos le llamaron la atención sobre los edificios del templo. En el Evangelio de Mateo no hay nada en el infierno, el cielo, la tierra, el mar, el aire o la tumba que no dé testimonio de Cristo como Hijo de Dios. Los demonios gritaron, los peces entraron en las redes bajo su influencia, el viento y las olas le obedecieron. Resumen: 9 bienaventuranzas, 8 ayes, 9 parábolas consecutivas, 10 milagros consecutivos, 5 sermones continuos y 4 profecías de su muerte. Al pasar al Evangelio de Marcos, obsérvese que los 4 evangelios son independientes entre sí. Ninguno fue copiado del otro. Cada uno es el complemento de los demás y tenemos 4 puntos de vista de Cristo, como los 4 lados de una casa. Mateo escribe para los judíos. Marcos escribe para los romanos. Lucas escribe para los conversos gentiles. En Marcos no se encuentran largos sermones. Los romanos eran rápidos y activos y Marcos tuvo que condensar las cosas para poder captarlas. Encontrarás palabras como inmediatamente, enseguida e inmediatamente, que aparecen 32 veces en este Evangelio. Todos los capítulos excepto el primero,
El séptimo, el octavo, el noveno y el decimocuarto comienzan con «y», como si no hubiera ninguna pausa en el ministerio de Cristo. Lucas nos dice que Cristo recibió a los niños pequeños, pero Marcos dice que los tomó en brazos. Eso lo hace más dulce, ¿no? Tal vez el punto culminante sea el quinto capítulo. Aquí encontramos 3 casos muy malos: demonios, enfermedad y muerte, fuera del alcance del hombre, curados por Cristo. El primer hombre estaba poseído por demonios. La gente no pudo atarlo, encadenarlo o domarlo. Supongo que muchos hombres y mujeres se asustaron con ese hombre. La gente tiene miedo de un cementerio incluso a la luz del día, pero piensa en un hombre vivo que está en las tumbas y está poseído por los demonios. Y gritando a gran voz dijo: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Marcos 5:7. Pero Jesús había venido a hacerle un bien. A continuación, la mujer con flujo de sangre. Marcos capítulo 5, verso 25 a 34. Si ella viviera hoy, supongo que habría probado todas las medicinas del mercado. La habríamos declarado un caso perdido y la habríamos enviado al hospital. Alguien ha dicho: había más medicina en el dobladillo de su manto que en todas las farmacias de Israel. Ella simplemente lo tocó y se curó. Cientos de personas lo tocaron, pero no obtuvieron nada. ¿Puedes notar la diferencia entre el toque de la fe y el toque ordinario de la multitud? En tercer lugar, la hija de Jairo resucitó de entre los muertos. Marcos capítulo 5, verso 22 a 24, 35 a 43. ¿Ves que la manifestación del poder de Jesús va en aumento, pues cuando llegó la niña estaba muerta y Él la trajo a la vida? No dudo de que en los consejos secretos de la eternidad, se dice no con acento, «hey». Recuerdo que una vez me llamaron para predicar un sermón fúnebre, y busqué en los 4 evangelios uno de los sermones fúnebres de Cristo, pero ¿saben que nunca predicó uno? Rompió todos los funerales a los que asistió. Los muertos volvían a la vida cuando oían su voz. Ahora llegamos al Evangelio de Lucas. Noten que su nombre no aparece en este libro ni en Hechos. Encontrará el nombre de Lucas 3 veces, en Colosenses, 2 Timoteo y Filemón. Se mantiene en un segundo plano. Conozco a muchos obreros cristianos que se arruinan por llamar la atención. Ni siquiera sabemos con certeza si Lucas era judío o gentil. La primera vez que vemos a Lucas es en Hechos capítulo 16, verso 10. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. No afirmó ser testigo presencial del ministerio de Cristo, ni tampoco ser uno de los 70. Lucas capítulo 10. Algunos piensan que lo fue, pero él no lo afirma. Se supone que su evangelio procede de la predicación de Pablo, al igual que el de Marcos procede de la de Pedro. También se llama el Evangelio de los Gentiles, y se supone que fue escrito cuando Pablo estaba en Roma, unos 27 años después de Cristo. Un tercio de este evangelio queda fuera de los otros evangelios. Lucas abre con una nota de alabanza: tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Lucas capítulo 1, verso 14. Se cierra de la misma manera: ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Lucas capítulo 24, verso 52 a 53. El canónigo Frederick Farrar ha señalado que en Lucas tenemos un evangelio séptuple. 1. Es un evangelio de alabanza y canto. Encontramos aquí los cantos de Zacarías, Isabel, María, Simeón, los ángeles y otros. Lee lo que el reverendo James Caughey escribió sobre Simeón en su libro Helps to a Life of Holiness and Usefulness, ayudas para una vida de santidad y utilidad. Lo que Simeón quería era ver al Cristo del Señor. La incredulidad le sugería: Simeón, eres un anciano, tu día está casi terminado, la nieve de la edad está sobre tu cabeza, tus ojos se oscurecen, tu frente está arrugada, tus miembros se tambalean y la muerte no puede estar a gran distancia, ¿y dónde están las señales de su venida?
Estás descansando, Simeón, en un fantasma de la imaginación. Todo es un engaño. No, responde Simeón, no veré la muerte hasta que haya visto al Cristo del Señor. Sí, lo veré antes de morir. Pero la incredulidad vuelve a sugerir. Recuerda, Simeón, que muchos hombres santos han deseado ver al Cristo del Señor, pero han muerto sin verlo. Sí, dice Simeón, veré al Cristo, Mesías del Señor. Imagino que veo a Simeón caminando en una hermosa mañana por uno de los hermosos valles de Israel, meditando sobre el gran tema que llenaba su mente. Le sale al encuentro uno de sus amigos que le dice: «La paz sea contigo». ¿Has oído las extrañas noticias? ¿Qué noticias?, pregunta Simeón. ¿Conoces al sacerdote Zacarías? Sí, muy bien. Según la costumbre del oficio de sacerdote, le tocaba quemar incienso en el templo del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba orando afuera. Era el tiempo del incienso y se le apareció un ángel que estaba a la derecha del altar del incienso, y le dijo que tendría un hijo que se llamaría Juan. El ángel le dijo que el hijo de Zacarías sería grande a los ojos del Señor, no debería beber vino ni bebida fuerte, y estaría lleno del Espíritu Santo desde su infancia. Iría delante del Mesías con el espíritu y el poder de Elías para convertir a muchos del pueblo de Israel al Señor, y disponer un pueblo que esté preparado para recibir a su Señor. El ángel era Gabriel, que está en la presencia de Dios. Como Zacarías no le creyó al ángel, quedó mudo. Ah, dice Simeón. Eso es un cumplimiento exacto de la profecía de Malaquías capítulo 4, verso 5 a 6, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este es el mensajero del Señor para preparar el camino. Este es el precursor. Esta es la estrella de la mañana, el amanecer del día no está lejos, el gran Mesías está en camino. Él está cerca. No veré la muerte hasta que haya visto al Cristo, Mesías del Señor. Aleluya. El Señor vendrá de repente a su templo. Malaquías capítulo 3, verso 1. Simeón meditaba estas cosas en su corazón, y el tiempo seguía su curso. Me imagino que vuelvo a ver a Simeón en su paseo matutino de meditación. De nuevo es abordado por uno de sus vecinos que le dice: «Bueno, Simeón, ¿has oído las noticias?» ¿Qué noticias? Una compañía de pastores estaban en las llanuras de Belén vigilando a sus rebaños. Era la hora tranquila de la noche y el manto de la oscuridad cubría el mundo. Una luz brillante brillaba alrededor de los pastores, una luz por encima del brillo del sol del mediodía. Miraron hacia arriba y justo encima de ellos apareció un ángel que brillaba con todos los hermosos matices del cielo. Los pastores se asustaron mucho y el ángel les dijo: «No teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo». Lucas capítulo 2, verso 10. Este es el Cristo del Señor. No veré la muerte hasta que haya visto al Cristo del Señor. Entonces Simeón probablemente se dice a sí mismo: «Lo llevarán al templo para circuncidarlo». Va Simeón, mañana tras mañana, para ver si puede vislumbrar a Jesús. Tal vez la incredulidad le sugiere a Simeón: «Es mejor que te quedes en casa esta mañana húmeda. Has estado muchas mañanas y no lo has visto, puedes perderte este día». No, dice el Espíritu, debes ir al templo. Simeón se dirige al templo. Sin duda seleccionaría un buen puesto de observación. Míralo allí apoyando su espalda en uno de los pilares del templo, con qué atención observa la puerta. Ve a una madre tras otra llevando a su hijo al templo para ser circuncidado. Observa el rostro de cada niño. No, dice mientras su ojo escudriña el rostro, con acento y no es él, y con acento no es él. Pero al final ve aparecer a la Virgen María,
y el Espíritu Santo le dice que ese niño es el Salvador tan ansiosamente esperado. Agarra al niño en sus brazos y lo aprieta contra su corazón y exclama: «Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación». Lucas capítulo 2, verso 29 a 30. 2. Lucas es un evangelio de acción de gracias. Glorificaron a Dios cuando Jesús curó al hijo de la viuda en Naín, cuando el ciego recibió la vista, etc. 3. Es un evangelio de oración. Aprendemos que Cristo oró cuando fue bautizado y casi todos los grandes acontecimientos de su ministerio fueron precedidos por la oración. Si quieres oír del cielo, debes buscar a Dios en oración sincera. Hay 2 parábolas sobre la oración, la del amigo a medianoche, Lucas capítulo 11, verso 5 a 8 y la del juez injusto, Lucas capítulo 18, verso 1 a 8. 4. Aquí hay otra cosa que se destaca, a saber, el Evangelio de la mujer. Solo Lucas registra muchas cosas amorosas que Cristo hizo por las mujeres. La joya más rica de la corona de Cristo fue lo que hizo por las mujeres. Un hombre intentó una vez decirme que Mahoma había hecho más por las mujeres que Cristo. Le dije que si alguna vez hubiera estado en los países islámicos, se avergonzaría de sí mismo por hacer semejante comentario.